distinguidos alumnos. Es un grato placer poder estar con ustedes, con Patricia, Víctor, Leonana, Guido, y poder compartir en el taller de hoy día. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a hablar un concepto que ustedes lo han leído, está en nuestras diferentes bibliografías, entre esto estoy tomando la revista Contacto Aeronáutico, y es el concepto de cómo OASI explica la gestión de la seguridad operacional. Vamos a tratar de explicar esto con algunas definiciones tipo para que ustedes lo puedan utilizar en el día a día y lo puedan explicar a nuestros diferentes ámbitos de competencia en los cuales ustedes ejecutan a diario. Veamos entonces un poco lo que nos interesa recalcar. Esto que es una fotografía típico de nuestras portadas, ¿no es cierto? Porque todos sabemos que un accidente de aviación genera, ¿no es cierto?, un cierto interés, no siempre una salvada milagrosa, como aparece en la presentación, surge como una realidad. Y normalmente nos enteramos de noticias trágicas porque obviamente llaman la atención. Pero hay que considerar que la aviación es un sistema ultra seguro, como lo plantea OASI en los diferentes capítulos en los cuales ustedes han participado. Veamos entonces qué pasa cuando un accidente, por diferentes razones, genera conmoción, nos obliga a replantearnos qué está pasando en nuestro sistema aeronáutico. Y normalmente la seguridad operacional va a tratar de evitar situaciones como esta, mediante una gestión de identificar los famosos peligros, que vamos a ver de qué se trata, y cómo los gestionamos a través de una matrices de riesgo, que es la que nosotros tenemos como parte de nuestro acervo cultural e institucional. Veamos, por favor. ¿Qué es lo que es el concepto que plantea OASI en su manual 9859 de ellos? Ustedes recordarán de los diferentes cursos. Seguridad operacional es el estado en que el riesgo de lesión a las personas o daños a los bienes se reduce y se mantiene por un nivel aceptable o por debajo del mismo, mediante, ¿no es cierto?, un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos operacionales. Esto, que parece muy sencillo, involucra varios conceptos que vamos a ver en este taller, con el propósito de que ustedes sensibilicen qué se refiere y qué está tratando de expresar OASI como esta nueva filosofía operacional. La primera pregunta: ¿la seguridad operacional es realmente una prioridad en este aeropuerto, en una torre de control, en una línea de operaciones, en un despegue, en un aeropuerto de alta concurrencia, en una base forestal, en una empresa aérea, en un centro de mantenimiento, lo que nosotros conocíamos como proveedores de servicios? Veamos entonces, nuestra primera sección de esto es tratar de internalizar este concepto de seguridad planteado por OASI. ¿A qué se refiere entonces la pregunta recurrente? Seguridad operacional es el estado del riesgo que se evita lesión a la persona. Pero la primera pregunta que ustedes siempre nos han hecho: ¿qué es lo que es un nivel aceptable? ¿Cómo podemos explicar en palabras simples a qué se refiere? Veamos entonces. Cuando hablamos de nivel aceptable, OASI está planteándose como una pirámide en la cual debemos tener claro que es el respeto a las diferentes normativas, partiendo principalmente por la normativa OASI. Entonces, ustedes que están inmersos, por ejemplo, en el ámbito de APSEC, serán todo lo que tiene relación con los anexos 17 y 18. Cuando hablamos de aeropuertos, estamos hablando con todo el quehacer del anexo 14, DAR 14, o DAR 18 o 17 en su respectivo ámbito. Si hablamos de un centro de mantenimiento, DAR 08. Si hablamos en tránsito aéreo, el DAR 11 o el anexo 11. Por tanto, cuando hablamos de la pirámide legal de un sistema aeronáutico, es el respeto a la ley máxima, que es, en este caso, nuestro código aeronáutico, el cual, ¿no es cierto?, nos entrega un conjunto de diferentes acciones claramente definidas
para decir qué es lo que es practicable y qué no es practicable desde el punto de vista de la seguridad aérea, como lo define nuestro código. Cuando hablamos ahora en un nivel específico, siguiendo la normativa internacional dada por la Organización Internacional de Aeronáutica Civil, OASI, está nuestra serie de reglamentos. Ya mencionábamos algunos que tienen injerencia, por ejemplo, personal aeronáutico con nuestras licencias, el DAR 01, el DAR 06, operaciones aéreas, volumen 1, 2 y 3, el DAR 11, todo nuestro sistema de tránsito aéreo y cómo debería conjugarse en él. El DAR 14, que se refiere a cómo los aeropuertos van a articular su sistema aeronáutico. El DAR, ¿no es cierto?, 17 y 18 con todo el tema APSEC de mercancías peligrosas. Bueno, este es un nivel ya específico de cada uno de los ámbitos de acción. Cuando queremos entrar ya a qué normativa tiene injerencia con más detalle, estamos hablando con la serie de normas aeronáuticas, las DANES, que normalmente tienen correlación con nuestro nivel de DARES. En el tránsito aéreo hablamos toda la serie DAN 11. En aeródromo estamos hablando toda la serie, ¿no es cierto?, 14, 1401. En el ámbito de investigación y prevención de accidentes, hablamos del código, el código aeronáutico especifica qué área de competencia tiene, principalmente el ámbito de la aeronáutica civil. Aeronaves que no sean de este ámbito, no pertenecen al ámbito de competencia de nuestra institución. Seguimos en esta normativa lo que se refiere a cosas ya de procedimiento o circulares que tienen relación directa con el quehacer en cada una de estas áreas de la competencia en la cual ustedes desenvuelven como tarea diaria. Después, finalmente, tenemos nuestro sistema que está planteado, ¿no es cierto?, por todo lo que son los manuales de procedimiento, la normativa ISO en tránsito aéreo, en el ámbito, ¿no es cierto?, de aeródromo, en APSEC, todo tiene un sistema que está definido por manuales, que es la base de esto. Si nos vemos ahora en líneas generales, en el ámbito del sistema de gestión de la seguridad operacional, nuestro área tenemos un programa nacional llamado Programa Nacional de Seguridad Operacional para Chile, el famoso SSP o State Safety Program. Bueno, esto define el cumplimiento, los programas de vigilancia continua en cada una de las áreas de ustedes, lo que OASI manifiesta como el nivel aceptable mínimo de seguridad operacional, o ALOS. Y viene la palabra inglesa Acceptable Level of Safety, o nivel aceptable de seguridad operacional. Vemos algunos tipos de reglamentos, entonces, resumiendo este tema, partimos, ¿no es cierto?, con la ley internacional, de acuerdo a OASI, nuestro código aeronáutico, nuestra serie DARES, y finalmente abajo, en el retablo blanco, que estamos viendo nuestro programa nacional de seguridad operacional, que lo pueden bajar de internet en cada una de sus unidades. Vámonos entonces, tenemos definido más o menos lo que es el nivel inicial como aceptable mínimo. OASI plantea que este nivel aceptable debiera tener indicadores, tal cual como ustedes lo utilizan, y Víctor debe saber, ¿no es cierto?, y Patricia, y nuestros colaboradores, que lo que es la cuantificación de nuestros indicadores, lo que normalmente estamos utilizando, indicadores en tránsito aéreo, indicadores en APSEC, indicadores, ¿no es cierto?, en nuestras losas de operaciones, peligro aviario, por ejemplo, en el ámbito de IPROX, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos indicadores nos están dando la primera fase, lo que se denomina por OASI como un nivel aceptable inicial. En el futuro, cuando tengamos en el tiempo 3, 4, 2015 tal vez, y tengamos diferentes datos cuantificados, vamos a poder decir que podemos entrar a mencionar que vamos a tener un ALOS maduro. ¿Qué significa? Que vamos a poder entrar a la data y poder verificar tendencias y poder identificar situaciones que afectan directamente el compromiso de la seguridad operacional, en el cual ustedes lo han seguido en los diferentes cursos de nuestro sistema integrado de gestión. Por tanto, cuando hablamos de un ALOS maduro, significa que la arquitectura de una entidad como la nuestra ya tiene conocimiento, se está trabajando en datos
y esos datos están siendo utilizados para la gestión rutinaria. Estamos viendo, por ejemplo, en aeródromos, en el ámbito AppSec, en el ámbito de tránsito aéreo. Y también hay que pensar en nuestros proveedores externos, empresas aéreas, ¿no es cierto?, centros de mantenimiento o de instrucción. Veamos entonces, volviendo a nuestro concepto de seguridad operacional. ¿Qué se refiere ahora cuando nos plantea OASI y nos dice por debajo del mismo, o sea, no puede ser menos que lo que dice nuestra normativa, de ahí hacia arriba, por medio de un proceso continuo? Entonces, cuando nuestros alumnos o nuestros usuarios o ustedes en el día a día no tenemos conocimiento de lo que es la normativa ISO, cuesta entender lo que es un proceso continuo. Un proceso que se basa principalmente en el ciclo Deming, de acuerdo a la normativa ISO 2001-2008. ¿Qué significa esto? Nos permite a nosotros identificar un proceso de planificación claramente definido, un proceso del hacer, ¿no es cierto?, en inglés do it, un proceso de verificar, auditar, analizar qué está pasando en nuestras diferentes áreas. Y finalmente, algo que normalmente nos cuesta internalizar como gestión, hacer cambios pero que queden registros de ellos, actuar en consecuencia. Eso es lo que está tratando de hacer OASI cuando habla de este proceso continuo. Veamos a qué se refiere. Primero que nada, ustedes tienen, la gran mayoría de nuestros alumnos, claro el concepto cuando trabajamos por proceso. Proceso, ¿no es cierto?, es una entrada de insumos, que son los que vamos a ver, los que tenemos en azul. Un insumo, por ejemplo, para el ámbito AppSec. Significa, primero, tener gente calificada. Segundo, tener herramientas adecuadas, tener sistemas rayo X, tener un entrenamiento, tener un programa de vigilancia continua. Ingresan esto. Se genera la actividad en esta gestión. Y viene lo que se denomina la salida o el output. ¿Y quién define si este proceso, llamado, por ejemplo, AppSec en un determinado aeropuerto, está siendo eficiente o tiene problemas? Nuestros usuarios, nuestras partes interesadas. Cuando hablamos de una actividad de vuelo, estamos hablando lo mismo. Estamos hablando que estos insumos que están en azul, ¿no es cierto?, combustible, pilotos entrenados, aeronaves adecuadas, situación, ¿no es cierto?, de planificación. Se hace, se entrega en este proceso, se activa esta pseudo verificación de diferentes áreas y finalmente entregamos un producto que en el caso nuestro decimos que es un servicio. Y ese servicio es el concepto de seguridad operacional. ¿Que lo percibe quién? Nuestra comunidad, nuestros públicos, nuestros usuarios, que nos dan lo que se denomina la retroalimentación. Veamos entonces que en la retroalimentación, de acuerdo a la normativa ISO 2001-2008, para decir que lo estamos haciendo como proceso, tenemos que dejar claro qué debemos hacer. Ustedes lo tienen escrito, Víctor lo debe tener escrito en su proceso, Patricia también, y Carlos obviamente me imagino que también. Por tanto, hacemos esto. Pero, ¿dónde se nos olvida? Y dónde es interesante hacer énfasis, que normalmente los registros, en el hacer, en el verificar, normalmente, ¿no es cierto?, no tenemos datos. Se nos olvida el registro, no lo conocemos, se pierde la información. ¿Y qué nos pasa en la realidad? Cuando uno hace una auditoría o verifica, ¿qué pasó hace 5 años? ¿Cuáles fueron los elementos críticos? ¿Qué mejoras hemos incorporado hace 2 años? ¿Cuánta gente participó en este proceso de capacitación? Entonces, la verificación en la práctica, no tenemos datos para tomar decisiones y seguir con la siguiente etapa del ciclo Deming, que es el actuar en consecuencia. Otro tema que también se nos olvida es justamente esto que estamos haciendo, capacitación continua. La capacitación, desde el punto de vista de la seguridad, es, créanmelo, es la mejor herramienta que poseemos como institución. Las instituciones modernas no funcionan sin un proceso de capacitación continua, que es justamente una de las debilidades que hoy día se plantea en las diferentes áreas de la gestión. Entonces, cuando estamos hablando del proceso de seguridad operacional, tenemos que tener claro que debe existir una planificación, que probablemente todos la tenemos, que tenemos que el hacer, que muchas veces el nivel de capacitación no es en profundidad ni en calidad, que cada cierto tiempo tenemos que verificar,
auditar, inspeccionar y finalmente bajo esos registros que en nuestro banco de datos, OASIS, se recuerdan, plantea como la biblioteca de seguridad operacional, nos permite tomar acciones para ir mejorando en el día a día. Sigamos entonces con este concepto de la mejora continua bajo el esquema de un sistema de gestión. Primero, tenemos que tener planificación, tenemos que verificar qué se hace, a verificar qué está pasando, siempre teniendo en mente la mejora continua. Y esto actúa desde el momento que iniciamos la incorporación de nuestro nivel aceptable, estos requerimientos legales que es el hito que parte este proceso. Y que pensamos que de aquí al 2015 vamos a tener un sistema mayormente consolidado. Estos procesos de mejora continua no son de un año hacia otro. Tenemos que tomar periodos de tiempo. Fíjense que en 2007 se pensaba que el SMS al 2010 iba a estar plenamente en funcionamiento. Y les puedo decir con mucha sinceridad que estamos a puerta del 2012 y estamos recién consolidando la fase 2 de la incorporación del concepto de sistema de gestión de la seguridad operacional. Veamos entonces, volvamos a nuestra definición. Nuestra definición entonces, ¿qué hemos dicho? Hemos hablado que lo que es seguridad operacional, que lo que es un nivel aceptable, que es un proceso continuo aplicándolo al principio de Deming, ¿no es cierto? Pero ahora viene otro tema, ¿cómo identificamos situaciones potenciales que nos puedan afectar nuestros procesos de seguridad operacional? Y esas situaciones potenciales es lo que se denomina peligros. Y tenemos que recordar de los diferentes cursos que peligros existen tres grandes ámbitos. Están los peligros naturales, que son, ¿no es cierto?, lo hemos vivido, los que están en el sur, principalmente lo hemos vivido hace pocos días, el tema, por ejemplo, de la erupción volcánica, el tema de los terremotos, todo el ámbito, ¿no es cierto?, que hemos sido afectados como país, el tema, ¿no es cierto?, del viento, el hielo, la nieve, la temperatura en el caso de nuestra zona norte. Cuando hablamos de peligros técnicos, estamos hablando que tiene que ver con nuestro trabajo, con el día a día, con nuestro quehacer directo en el cual estamos calificados. Y otro gran peligro que se nos olvida es el tema económico. Crisis, reducciones presupuestarias, problemas, ¿no es cierto?, de nuestros recursos económicos para hacer una función. Y uno de los grandes afectados normalmente cuando hay crisis económica, adivinen cuál es. Justamente esto, la capacitación continua. El ejemplo que veíamos en la slide es un helicóptero que se estrelló en el sector de Bisbiri a casi 12.500 pies. ¿Y qué sucedió? Que justamente no se consideró la temperatura ni la altura de densidad. Para los que están de la zona norte, ¿no es cierto?, van a entender que nuestra cordillera tiene condiciones especiales. Y obviamente estos pilotos técnicamente muy bien habilitados finalmente no consideran este peligro y terminan en un accidente de consecuencias catastróficas como la foto que ustedes aprecian en la transparencia. Veamos entonces, de acuerdo al análisis de peligro, qué es lo que es el ABC. O sea, cómo podemos tener internalizado este concepto de identificar situaciones potenciales. O sea, están ahí. Veamos un poco lo que hemos visto en los diferentes cursos. Por ejemplo, cuando se va a hacer un arreglo a una pista o una verificación de una nueva calle de rodaje en un programa anual de mantenimiento, como sucede hoy día para los que están en Balmaceda, que se en Punta Arenas, o en Merino Benítez, hoy día, en este momento. Primero, la construcción de cualquier área de un aeropuerto, ¿qué es lo que es? Un peligro, y un peligro técnico. Por tanto, tenemos que tener precaución en ver qué consecuencias nos puede afectar. Entonces, cuando hablamos de peligro, es causa y el efecto es lo que se denomina la consecuencia. Por tanto, el nivel que vendría de esta construcción de un aeródromo o la mejora de una calle de taxeo, podemos ver qué equipos pueden obstruir, qué calles de rodaje van a quedar clausuradas, qué personal a lo mejor no está adecuado y se equivoca, qué protocolos de acuerdo o procedimientos hemos acordado con nuestras empresas que vienen a nuestro aeródromo a hacer trabajo y que no son expertos aeronáuticos. Por tanto, ¿qué son? Potenciales peligros que nos pueden afectar nuestro nivel de seguridad operacional.
Y finalmente entramos ahora a las diferentes consecuencias que nos puede, o sea, el efecto de ello. Un trabajo en un aeropuerto o en un aeródromo, por cierre de calle, ¿no es cierto?, por problemas de obstrucciones, por temas de materiales, etcétera, puede generar que una aeronave pueda chocar, que una aeronave se pueda equivocar, que una persona pueda ser lesionada por diferentes acciones. Esa es la consecuencia de esta ecuación. Entonces el peligro es la causa y la consecuencia es el efecto que nosotros vamos a entrar ahora a analizar cómo podemos gestionar esas consecuencias, esos efectos. Veamos entonces qué nos plantean. Cuando nosotros decimos que podemos documentar peligro, tenemos esta metodología que nos plantea OASI, de acuerdo a los métodos. ¿Y qué métodos ustedes recordarán? Los peligros tenemos 3 métodos que OASI lo plantea. Uno es el método o el modo tradicional reactivo, que solo nos basamos cuando ocurre un incidente o hay un reporte mandatorio o un accidente y vemos todo que todo el mundo, ¿no es cierto?, empieza a ver qué sucede y está interesado en ello. Después tenemos el tema del método proactivo, cuando ya estamos en un nivel superior a ello. Por ejemplo, ustedes con la normativa ISO estamos en un nivel proactivo, estamos trabajando un método reactivo. Si hacemos encuestas a nuestros usuarios o entre nosotros mismos en nuestro proceso, estamos aplicando un método proactivo. El sistema de reporte anónimo, SARCEP, que tienen acceso ustedes a la página web, es un sistema proactivo. En tránsito aéreo, por ejemplo, NOS es un proceso proactivo que nos permite identificar ¿qué cosa? Potenciales situaciones de peligro que nos pueden afectar nuestro nivel aceptable de seguridad operacional. ¿Hacia dónde queremos, ¿no es cierto?, avanzar en esta metodología? Ojalá que a 2020 nuestra institución, y todos ustedes me van a recordar, tengamos un método predictivo. Y cuando hablamos de método predictivo, estamos pensando que tenemos datos que los podemos comparar en tiempo real hoy día, que tenemos una data histórica para ver tendencias, como sucede en meteorología, y al hacer esta conjunción o unir estos dos escenarios, ¿qué podemos hacer? Una proyección. Entonces hablamos de un método predictivo que nos permite anticipar situaciones que nos puedan afectar. Veamos cómo podemos identificar esto. Mediante acordarse que los métodos son iterativos. A veces vamos a ocupar método reactivo, que es el tradicional. Normalmente vamos a estar trabajando en un proactivo y ojalá que podamos llegar en algún momento a usar un predictivo. Primero, ¿qué deberíamos establecer entonces para identificar peligro? ¿Qué consecuencias nos podría traer, por ejemplo, un trabajo en pista? Por ejemplo, una torre de control, por ejemplo, las comunicaciones. ¿Quién es responsable de ejecutar esa tarea? ¿Cómo vamos a evitar o contener que esto nos pueda afectar en sus consecuencias? Por tanto, hablamos ahora de la gestión que debería ejecutarse. Y aquí estamos viendo quién la lleva, quién es el responsable de esta actividad y qué estrategia vamos a tratar de utilizar para evitar que esto nos afecte. Y cada cierto tiempo tenemos que reevaluar nuestros procesos, analizar lo que está viendo en el día a día y ver qué sucede con ello. ¿Qué documentación? ¿Se acordarán del ciclo Deming? Proceso continuo. Tenemos que implementar una biblioteca técnica. Por eso en el ámbito de AFSEC, en el área de tránsito aéreo, en aeródromo, ¿cuál es nuestra mejor biblioteca? Nuestros indicadores. Pero tenemos que tenerlos tabulados que nos permitan ver tendencias. ¿Qué nos ha sucedido para poder comparar y tomar decisiones? Y esta información la tenemos que utilizar en forma directa con nuestros usuarios, con nuestros colegas, a través de boletines de seguridad, informes que nos permitan mejorar nuestro estado, seminarios, talleres como este, ya sea presenciales, a través de Learning puede ser, o a través de diferentes canales de comunicación. ¿Qué nos permite hoy día los diferentes medios? Uno, Facebook, ¿no es cierto? Twitter, canales YouTube o canales directos institucionales como el que estamos tratando de implementar. ¿Qué nos permite? Ahora, ¿qué nos genera esto? El famoso concepto de retroalimentación. La retroalimentación que nos va a permitir ver si estamos realmente en la senda correcta de la mejora continua. Y finalmente, volver a alimentar nuestro proceso y buscar qué áreas en consenso con nuestros especialistas puede llegar a determinar qué tendencias. Pero les quiero recalcar
que si no tenemos una biblioteca de seguridad operacional, o sea, no trabajamos nuestros bancos de datos en las diferentes áreas, no podemos tomar decisiones aceptadas. Por tanto, tenemos que trabajar el concepto de biblioteca de seguridad operacional que plantea OASI. Sigamos entonces con nuestros procesos. El foco en peligros, nosotros normalmente hablamos de una estrategia reactiva. ¿Qué es el accidente? Se recordará, ¿no es cierto?, en nuestras diferentes clases, el teorema de Heinrich, que es la pirámide, ¿no es cierto? Entonces, un accidente tiene entre 30 y a 100, de acuerdo al teorema de Birch, que es más avanzado, y yo se lo ha hecho propio, tiene incidentes serios. Incidentes serios estamos pensando que casi hubo un accidente mayor. Cuando hablamos de incidentes pequeñitos, estamos hablando que es una relación de 100 a 1000. Pero ¿dónde deberíamos trabajar? Deberíamos trabajar en las condiciones latentes. O sea, como cuando ustedes recordarán el concepto de seguridad operacional, esas situaciones que nos han fallado nuestras defensas y que están ahí. Por ejemplo, capacitación continua. Por ejemplo, procedimiento poco claro. Por ejemplo, lenguaje. Por ejemplo, no contar con las herramientas adecuadas para hacer una determinada actividad. Entonces OASI dice, no nos podemos centrar solamente en los accidentes. O sea, mirar lo que está afuera de nuestros icebergs. Tenemos que trabajar ¿dónde? En las condiciones latentes. Es ahí donde nosotros tenemos que aplicar nuestro conocimiento. Sigamos entonces con las diferentes áreas. OASI plantea que nosotros para un sistema de gestión bajo este concepto tenemos que dar fuerza a identificar condiciones latentes, o sea, los peligros que ustedes tienen que empezar a identificar en las diferentes áreas de trabajo en el cual se desempeñan. ARSEC, tránsito aéreo, aeródromo, ¿no es cierto?, en plataforma, peligro aviario, etcétera, etcétera. Sigamos. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Entonces, hemos hablado lo que es un nivel aceptable, hemos visto lo que es un proceso continuo a través de aplicación del ciclo Deming, dejamos claro estas situaciones potenciales llamadas peligros, en el cual estos peligros nos generan un efecto y que la causa la vamos a tener que hacer algo con ella. Y eso es lo que se denomina en este abstracto gestión de los riesgos operacionales. Estas causas. ¿Cuál es la causa? Esta causa, ¿cómo nos va a generar esta consecuencia ante, por ejemplo, la ejecución de un trabajo en un aeródromo o en una torre de control, reparación de una determinada consola? Esa es la gestión que tenemos que utilizar todas nuestras potenciales iniciativas, experiencia profesional, dejar registro de lo que se puede tratar de evitar bajo una gestión de riesgos efectiva, eficiente planteadas. Veamos entonces qué se refiere gestión de riesgo. Vamos viendo. Cuando hablamos de gestión de riesgo, estamos hablando de un abstracto de que esta consecuencia que nos dio el peligro la vamos a gestionar, basada en una probabilidad que ocurra, que tiene que ver principalmente con estadística, banco de datos, y un peor resultado que estamos dispuestos a pagar, que se denomina severidad. La severidad es lo que estamos dispuestos a pagar en el ámbito de gestión, o el peor escenario, que para nuestro sistema aeronáutico, estaremos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Espero que Víctor, Patricia y Carlos, Ivana o Guido nos puedan decir. Cuando hablamos en el caso aeronáutico, es un accidente de consecuencias catastróficas como los que hemos vivido. Y vamos a tratar de evitar justamente que esto se nos manifieste o siga adelante. Entonces, en el ejemplo que ustedes recordarán, estaba hablando del viento. El viento es un peligro natural, no tenemos problema. Pero si el viento tiene, los que viven en Balmaceda y Punta Arenas estarán de acuerdo conmigo, cuando el viento excede cierta magnitud, 45 nudos como ocurre a partir de septiembre en adelante o más, ¿qué genera? Genera la probabilidad que un piloto pierda el control. ¿Y cuál es la consecuencia? Que si pierde el control, se sale de pista, tengamos un accidente de consecuencia a lo mejor pequeña o un accidente de consecuencia catastrófica. Y esa es la severidad en la cual nosotros hemos medido. Y para eso OASI que ha empleado el tema de las matrices. Veamos entonces un ejemplo. Lo que ustedes están viendo aquí es un despegue de un avión comercial de transporte en el límite. Despegó en el último metro de la pista.
¿Y eso qué significa? Significa que ese peligro potencial estuvo en manifestarse en un accidente mayor. Por tanto, ¿qué tendríamos que hacer con esa consecuencia? Verificar riesgo. Lo que estamos viendo ahí, ¿qué es lo que es? Es justamente cómo un sistema de transporte no es el óptimo. ¿Y qué tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar para que eso no nos afecte, que un sistema de transporte no esté regulado, no tenga el nivel mínimo aceptable. Y eso es lo que tenemos que trabajar como concepto. Veamos entonces la gestión de riesgo de acuerdo a lo que plantea OASI. OASI dice, por favor, salga de la región no tolerable bajo esta gestión de riesgo y llevémosla a un nivel verde, a un nivel aceptable. Pero al medio de esto es realmente lo que normalmente estamos haciendo, que es lo que es la región tolerable. Que en el fondo, ¿qué es lo que es? Todos los que han estudiado en los diferentes talleres o en la universidad o en diferentes ámbitos, lo que se denomina un análisis costo-beneficio. ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar y qué beneficios tengo? Y OASI ha dicho que no es bueno copiar de otros sistemas. Entonces da una palabra clave. ¿Y cuál es la palabra clave? Dice, tan aceptable, tan bajo como sea razonablemente practicable. Se refiere que tenemos que vivir nuestra propia realidad. Una pista, lo más sencillo, si se están haciendo reparaciones como Balmaceda, por ejemplo. ¿Cuál sería lo más seguro? Cerrarla. Pero la pregunta, ¿es viable para la región quedarse aislado? La respuesta obviamente ustedes la tienen y eso es justamente lo que tenemos que ir trabajando. Buscar estar en una región tolerable de riesgo operacional. Esta presentación que ustedes ven en este momento, estamos hablando de la probabilidad de que se manifieste un accidente, ¿no es cierto? La pregunta que tendríamos que hacer, ¿es esto seguro? ¿Qué opinan ustedes? Probablemente Víctor me dirá, ¿sabe qué? Esto no es seguro, es terriblemente complejo que una persona salga en el aire, ¿no es cierto? Y trate de hacer una partida en el aire sin paracaídas, etc. Pero si yo les dijera a ustedes que eso es seguro, no me lo creerían. ¿Y por qué es seguro? ¿Por qué es seguro? Porque en 1913 la aviación se estaba iniciando. Y para ese elemento de contexto es, ¿no es cierto?, aceptable ese nivel. Obviamente hoy día no es aceptable. Esa es la relación cuando hablamos de la gestión del riesgo. Tenemos que considerar lo que se denomina los elementos contextuales. Veamos entonces otro ejemplo, un ejemplo que vivimos en el norte, en el cual, ¿no es cierto?, la probabilidad de ocurrencia, si quiero subir a la montaña, estamos hablando de 12.500 pies, no puedo pretender volar en esa condición a las 12 del día. ¿Cuál es la probabilidad de un accidente? Mayor. Entonces, cuando hablamos de probabilidad, normalmente tiene que ver con un tema de estadística, de manejo de datos. ¿Utilizar qué cosa? Nuestra biblioteca operacional. Recurramos a la tecnología y veamos el caso del Hudson. Veamos el caso del Hudson para entrar a las matrices. Por favor, vamos a ver el caso del Hudson. El accidente del río Hudson nos demuestra que estadísticamente, para que ocurra un accidente como este, es bajísima la probabilidad de su ocurrencia. Entonces vamos a ir compartiendo. Ustedes están escuchando, ¿cierto?, lo que se está diciendo. Es un vuelo despegando de Nueva York, densamente poblado. A los pocos minutos de estar en el aire, este piloto, este comandante, se le produce un doble flame-out, producto de peligro al aire. Entonces la pregunta, ¿ustedes creen que la Guardia gastará millones de dólares en diferentes estudios? Vean, se gastan millones de dólares. Y aún así, tuvieron un evento que desde el punto de vista estadístico es bajísima su probabilidad de éxito en el resultado que vamos a ver en esta recreación de este accidente. Este accidente, cuando ustedes lo llevan a la tasa estadística, la probabilidad de éxito de este comandante de salir airoso, de no perder a ninguno de sus pasajeros, es bajísima. Estamos hablando sobre 1 en 1.000.000. Cactus 15.9 can be left traffic to runway 31. Okay, what do you need to land? No, do you want to try to go to Teterboro? Y aterriza Teterboro,
Entonces, en este contexto operacional, la estadística nos manifiesta que las probabilidades de éxito de este comandante eran prácticamente nulas. Pero aún así, el ingenio humano, contra la estadística, logra sobrevivir y logra salir airoso en este cometido. Okay, which runway would you like at Teterboro? En este caso, lo que pasa aquí es justamente una operación exitosa con una complejidad tremenda. Por tanto, es un excelente ejemplo desde el punto de vista estadístico, los resultados esperables eran los más catastróficos. Y en la práctica, eso es lo que ustedes están viendo ahí, es la evacuación y ditching de las personas. Ocurrió tal cual, de hecho van a ver la foto, y hay diferentes videos que ustedes pueden ver en YouTube. Es interesante que ustedes tengan este video porque es una muestra, como sale en esa foto, cómo estas personas sobrevivieron a este evento que no tenían ninguna chance de salir airosos. Veamos entonces ahora lo que nos cuentan las matrices. Volvamos al tema de las matrices. Entonces, cuando hablamos de la probabilidad, principalmente va a estar relacionado con números. De acuerdo a OASI, ha definido la probabilidad de ocurrencia de un evento en 5 grandes áreas. La más común y que sea frecuente, ¿no es cierto?, que se está repitiendo continuamente. Ahora, los valores que están al lado son del banco de datos de OASI, pero estas matrices tenemos que adecuarlas a la realidad operacional de Chile, en este contexto. Ocasional, ocurre de vez en cuando. Improbable, que es que normalmente, raramente ocurre. Y que remoto, y cuando hablamos de improbable, es que es muy no se conoce que esto haya sucedido, que es como el caso que acabamos visto de Hudson. Este es el único caso donde se ha logrado un éxito total, ni una persona con lesiones mayores después de este accidente, aunque ustedes no lo vean. Veamos entonces la otra área, porque estamos viendo la gestión del riesgo en base a la probabilidad de éxito, que en este caso era bajísima y se logró. Veamos ahora entonces el peor escenario al cual estamos expuestos como sistema aeronáutico. ¿Cuál es el peor escenario? Catastrófico. Cuando hablamos de catastrófico, estamos pensando en destrucción del equipamiento, muertes múltiples, entonces estamos hablando de un accidente mayor. Cuando hablamos de un evento peligroso, que hay una reducción a nuestros niveles de seguridad. Cuando hablamos de un evento mayor, y esto que ustedes lo conocieron. Por tanto, aquí estamos jugando con el peor escenario que podríamos enfrentarnos. A esto se refiere cuando hablamos de la gestión del riesgo. Sigamos, por favor. ¿Qué queremos ver entonces? ¿En qué se trata la gestión del riesgo? Es tratar de salir de esa condición roja, como lo va a manifestar la flecha, y que nos permite llegar a un rango amarillo y ojalá verde. ¿Cuál es la gran limitante? La que nos plantea, ¿no es cierto?, económica, que es la que viene en el triángulo de gestión o el índice de tolerabilidad. Entonces tenemos que salir de esta región no tolerable y tratar de trabajar en una región tolerable y ojalá en una región aceptable. Pero nuestra limitante siempre, ¿cuál va a ser? Medios económicos para poder llegar a esta región. En una mirada, veamos entonces de qué estamos hablando. Identificamos peligro, vemos qué peligro, qué consecuencias y qué riesgo podemos hacer gestión. En base a esto vamos a mirar qué evaluación de ella, o las famosas 3, qué evaluación tecnológica, qué evaluación de reglamento, qué tipo de entrenamiento nos está afectando y qué nivel de supervisión. Después, nuestro gran dilema, lograr, ¿no es cierto?, un equilibrio en el control y mitigación. Para eso tenemos que ver, tratar de salir del régimen intolerable y finalmente, que nos permite hacernos algunas preguntas tipo: ¿será efectiva lo que estamos haciendo en mi área? ¿Será apropiada lo que estamos? Piénsenlo. ¿Se está generando realmente una mitigación a nuestros peligros, a nuestro peligro aviario, por ejemplo, a nuestro tema en plataforma? ¿Será real? Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar y eso se trata cuando hablamos de la gestión de riesgos operacionales. Con esto nosotros podemos dar garantía que estamos haciendo un trabajo profesional, serio, y que está basado en lo que se llama la sistematización de nuestro nivel de seguridad operacional, en base a la aplicación de la regla de 3. Acordarse entonces de la regla de 3. Tecnología, reglamentación, entrenamiento y finalmente, como aparece en el rompecabezas, supervisión. Sigamos entonces.
En un proceso, esta gestión, vamos a poder detectar un problema que puede afectarnos la seguridad operacional y medirlo en probabilidad que este se manifieste, como veíamos en el caso del Hudson, o severidad a la cual estamos, ¿no es cierto?, expuestos. Catastrófico lo que tratamos siempre de evitar. Si no nos da este índice de tolerabilidad, tendríamos que preguntarlo, ¿es aceptable este nivel de riesgo? ¿Podemos mejorarlo? ¿Podemos optimizar esto? Sigamos. Si no es así, tenemos que ver, ¿podemos eliminar un riesgo? Normalmente, yo quiero que ustedes se lleven, tanto Víctor, Patricia, ¿no es cierto?, Carlos, Leonana o Guido, que cuando hablamos de gestión de riesgo, la palabra que uno realmente emplea es mitigar, reducir, contener, degradar. Eliminar un riesgo es bastante complejo. Sería no volar en el ámbito nuestro, o no operar en el ámbito de tránsito aéreo. Si el riesgo es mitigable, bueno, tenemos que finalmente cancelar una operación. Como muchas veces, los que viven, por ejemplo, en diferentes regiones, no se puede operar por meteorología, como en el caso, ¿no es cierto?, de los volcanes, como lo hemos vivido recientemente ayer, en el caso de Puerto Montt, o en diferentes regiones a futuro. Sigamos entonces con este concepto de seguridad. Finalmente, si el riesgo es aceptable o residual, probablemente vamos a poder continuar o cambiar o variar nuestro sistema operacional. ¿Qué nos permite esto? Nos permite reingresar a nuestra área, tomar la decisión, o sea, en el fondo, tener claro quién es el responsable por una decisión operativa. Y este loop se vuelve a iniciar y volvemos a mencionar que lo que es un sistema de gestión de riesgo. Sigamos. En resumen, cuando hablamos de un ejemplo de seguridad operacional, estamos hablando que la gestión del riesgo es en función, ¿no es cierto?, de dos variables. Probabilidad que este se manifieste, que es normalmente la que vamos a trabajar con la regla de 3, pero la severidad en aviación es compleja de mitigar. Y les voy a dar un ejemplo. En aviación, por la energía que tienen los aviones, es complejo, ¿no es cierto?, el efecto catastrófico que normalmente tiene. Veamos un ejemplo práctico. Fíjense que este auto, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que hay un accidente. ¿De qué consecuencia? Catastrófica. Un mismo auto ha sido, ¿no es cierto?, afectado. ¿Qué nos ha llevado a este? Nos ha llevado a meditar, a pensar cómo habrá quedado esta tripulación, o este piloto, o este chofer, ¿no es cierto? Cualquiera pensaría que esto hubiera sido, desde el punto de vista de la probabilidad, es un evento, ¿no es cierto?, fatal. Pero ¿cuál es la gracia? La gracia que la tecnología que tiene este auto justamente está orientada a bajar, ¿qué cosa? La severidad del evento. Ese chofer salió vivo de esto porque el auto tiene la tecnología, acordarse las 3, para disminuir la severidad. Pero en la práctica, siendo súper honesto con todos ustedes, normalmente nosotros trabajamos más, ¿qué cosa? La probabilidad de evitar que un suceso se manifieste. La severidad es compleja en aviación, pero hay que trabajar en ello y generar medidas, ¿no es cierto?, innovadoras. Sigamos. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Qué hemos visto durante este taller? Que el concepto de seguridad operacional va a tener la aplicación de 3 grandes herramientas. La regla de 3 nos va a permitir internalizar que la gestión de riesgo va a estar en un nivel aceptable en la forma en que la apliquemos, aplicando estas herramientas que nos permiten hacer una gestión moderna, una gestión de acorde a los requerimientos que nos pide el mundo aeronáutico en nuestro país y a nivel mundial, en concordancia a lo que nos pide OASI. Ojo, sí, con la innovación, porque a veces la innovación nos trae serios problemas, como lo que ustedes han visto en este slide. ¿Qué podemos entonces para ir terminando? Seguridad operacional entonces es el estado en que el riesgo de lesión a las personas o daños a los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable. Dijimos entonces la pirámide a qué se refería a nivel aceptable, que se mantiene por debajo del mismo, mediante el concepto de proceso continuo, ciclo Deming. Planificamos, ejecutamos, hacemos, analizamos lo que está pasando, auditamos, vigilamos y finalmente hacemos la mejora. Mediante una constante verificación o identificación de potenciales, causa y efecto. Y que cuando tenemos esos efectos imaginarios y que los podemos documentar, llegamos a definir cómo podemos hacer gestión para evitar
la probabilidad que se manifieste y ver que esta severidad sea la mínima para nuestro sistema o para nuestra organización. Ese es el concepto nuevo que plantea de seguridad operacional OASI. ¿Qué nos podemos decir entonces? Podemos decir que los peligros y riesgos, y esto quiero que ustedes se lo lleven como un taller para todos ustedes, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir que a la medida que apliquemos la regla de 3, vamos a estar haciendo gestión de riesgos operacionales, tratando de mitigar, ¿no es cierto?, a través de una probabilidad de ocurrencia y tratando de que la severidad o el peor escenario sea ojalá el mínimo que nos afecte. Acordarse entonces que peligro y riesgo no son lo mismo y que los peligros están ahí, están en esa jauría ahí, atentos, y cuesta muchísimo identificarlos. Espero que este taller haya clarificado en algo este concepto que no es sencillo. Muchas gracias por participar, tanto a Víctor, ¿no es cierto?, Patricia, Carlos, Lionel y Guido. Espero continuar con esto y poder tener una interacción más dinámica con cada uno de ustedes a lo largo de nuestro sistema. Muchas gracias, muy buenos días y que tengan una excelente oportunidad. Chao, chicos. Bien.